qué cuenta Jesús esta parábola, que es probablemente la más hermosa de todas las que él contó, que utilizaba para transmitir profundas lecciones? ¿Por qué cuenta esta parábola? Lo dice al principio. Han ido a verle los publicanos, han ido a verle los pecadores y están murmurando los fariseos de que él está con publicanos y pecadores. Bueno, es decir, el objetivo de Jesús al contar la parábola es mostrar a esos que le critican que Dios, él mismo como Dios, Dios Padre, no rechaza a nadie. El gesto de estar él comiendo con los publicanos y los pecadores, que eran mal visto por los buenos de la época, ese gesto para Jesús es una prueba del amor de Dios, de que no hay nadie excluido por su pecado. Está excluido el pecado, pero no el pecador. Y que al contrario, ha venido a buscar a esos que son pecadores, no para mantenerles en el pecado, sino para que esos pecadores, sintiéndose queridos por Dios, se arrepientan, se conviertan, pidan perdón y empiecen un camino de santidad. Este es el objetivo por el cual el Señor cuenta la parábola. Por lo tanto, aquí se destaca la figura del Padre, realmente debería de llamarse así, la parábola del Padre misericordioso, y se destaca la figura del hijo pequeño. El hijo pequeño, el hijo que se ha ido, que se ha gastado el dinero, es un sinvergüenza. No ama a su padre, ni siquiera cuando decide volver a su casa piensa en su padre. No dice: mi pobre padre estará sufriendo, pobrecito, me estará echando de menos. Piensa solo en sí mismo, es un egoísta y vuelve a su casa porque tiene hambre. Nunca se siente preocupado por el sufrimiento que él ha causado a su padre. Sin embargo, vuelve a su casa. Si esto lo tuviéramos que comparar con un católico normal, podríamos decir que es aquel que va a confesarse por miedo al infierno. No está pensando en el disgusto que tiene Dios, en lo que le ha hecho sufrir, y que confesándose va a quitarle a Dios ese disgusto, va a reconciliarse con Dios. Está pensando en el miedo al infierno. Y sin embargo la Iglesia eso lo acepta, lo mismo que el Padre aceptó la vuelta de ese hijo. Dios Padre sabe los motivos. Aquel padre de la parábola seguramente no podía saber los motivos de su hijo para su regreso, pero Dios Padre sí sabe los motivos. Pero aún así no le importa. Lo importante es que mi hijo ha venido a confesarse. Y creo que esto es lo que merece la pena destacar, no solo el amor de Dios, sino que por el motivo que sea, ese muchacho, ese católico pecador, está decidido a cambiar. ¿Miedo al infierno? Pues miedo al infierno no es el mejor motivo, pero es un motivo. Miedo al infierno. O dolor por haber ofendido a Dios, que es tan bueno con nosotros. En cualquier caso, está decidido a cambiar, y eso para el Padre es suficiente. Yo creo que esa es la primera lección que nosotros tenemos que sacar. No podemos pensar que Dios nos perdona si no estamos dispuestos a pedir perdón y a intentar el cambio. Es decir, el Padre no se fue al país lejano donde su hijo estaba allí con las prostitutas, o más tarde, cuando se le acabó el dinero, disputando unas algarrobas a unos cerdos. El Padre respetó la libertad del hijo. Te has ido, me duele mucho, pero es tu vida. Me has pedido la herencia, te la he dado, es tu vida. Se alegró de que el hijo volviera, pero el hijo tuvo que volver. Por eso lo importante es darnos cuenta de que si no volvemos, no podemos recibir la misericordia. Insisto en esto una y otra vez, porque tantos engañan diciendo que la misericordia es para todos, aunque no la pidan. Si no la piden, ¿cómo la van a recibir? Tenemos que ser conscientes de que estamos mal, de que estamos en pecado, de que necesitamos el perdón de Dios para poder recibir ese perdón, esa misericordia de Dios. Luego viene la cuestión del hermano mayor, que era un modelo de esos fariseos que estaban criticando a Jesús. Yo creo que el problema del hermano mayor es que no tiene conciencia de culpa. Seguramente el pequeño tampoco la tuvo, Desde luego el mayor no la tiene. Es evidente que el mayor no ha hecho las fechorías que ha hecho el pequeño. Ha estado en su casa, ha trabajado, seguramente ha respetado a su padre, bueno. Pero quizá ha estado envidiando al pequeño, porque sus expresiones son de envidia, ¿no? Este se lo ha pasado bien por ahí y ahora mira, aquí vamos a ser todos iguales. Pero sobre todo, no es consciente de que él, que no tiene las culpas de su hermano pequeño, tiene otras.
No serán iguales, no serán del mismo calibre, es evidente, pero tiene otras. Cuando nosotros somos conscientes de nuestro propio pecado, insisto, aunque no sea un grandísimo pecado, cuando somos conscientes de nuestro propio pecado, nos hacemos más misericordiosos. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que los otros también nos pueden juzgar con dureza y que quizá no saben cuáles son nuestras circunstancias y que por lo tanto tenemos que ser capaces de ser misericordiosos porque necesitamos que sean misericordiosos con nosotros. Insisto, la misericordia se da al que la pide. No se da si no la pide, porque eso sería violentar la libertad del hombre y eso es lo que Dios no quiere hacer. Nosotros tenemos que pedir misericordia, necesitamos misericordia, tenemos que dar misericordia precisamente porque la necesitamos. Misericordia, no tolerancia. Misericordia con el pecador, pero tolerancia cero con el pecado. Pidámosle a Dios que nos dé un corazón misericordioso, porque cada uno de nosotros necesita mucho de esa misma misericordia. Que así sea.